Con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, desde el Consejo General vamos a hacer el segundo capítulo del espacio y esto también tiene que ver con el género. En este caso vamos a hablar sobre la violencia sexual. ¿Qué sería para vosotras, qué es para ti la violencia sexual? Bueno, la violencia sexual o violencias sexuales, que muchas veces las nombramos así, para mí engloba toda una serie de conductas o comportamientos de naturaleza sexual no consentidas que vulneran la privacidad y la libertad sexual de otra persona. Hemos tenido, desgraciadamente, recientemente el tema de la manada de Manresa, con tan poco tiempo de distancia, ¿verdad? Hemos tenido aquella manada que realmente fue un revulsivo para la sociedad, para muchas de las mujeres y muchos de los hombres de este país, que realmente nos puso los pelos de punta. Nosotros hicimos un posicionamiento claro pidiendo que en el Código Penal se retire el término de abuso, que hablemos de una agresión o una violación, ¿no? O sea, que lleve añadidas las penas correspondientes, ¿no? El problema está en la mirada que los jueces aplican. El Código Penal es más o menos claro y depende de cómo tú interpretes la situación, vas a aplicar esas penas mayores. Que cuando a una persona le roban el bolso bajo los efectos del alcohol, es robo. Nadie se cuestiona nada más. Cuando a una persona la asesinan bajo los efectos del alcohol, es asesinato y nadie se cuestiona nada más. Sí. Oye, pero cuando estamos hablando de una agresión sexual o una violación, ya no es violación, porque está bajo los efectos del alcohol. Y hay un vídeo, además, muy bueno que usamos siempre en prevención, que es el de la taza de té. Si alguien está dormido, no insistas, no le des té, porque se va a ahogar cuando le das té. Si alguien te dice 7 veces que no quieres té, no insistas, porque al final te va a decir que sí porque insistes, pero no quería té. Pero efectivamente tiene que ver con que es un delito que está relacionado con las mujeres, con el género y con esa sexualidad de las mujeres, y se cuestiona a la mujer al final. ¿Cómo abordáis una situación de estas características desde un centro especializado? En el centro trabajamos con violencias sexuales ocurridas a lo largo de toda la vida y de hecho los abusos sexuales que se producen en infancia o en adolescencia, que tardan mucho tiempo en salir, en ser desvelados, en venir a atención, para nosotras es nuestro mayor perfil. ¿Y esa violencia sexual se da más en el entorno familiar? ¿En qué porcentajes? Hay una parte de mito, y yo creo que tiene que ver esto con lo que veíamos de las noticias, en el que el agresor es un desconocido. En más del 80% de los casos de las mujeres que atendemos en el recurso, el agresor es conocido. De ese 80% creo que un 56, 57 quizás sean familiares. Padres, abuelos, primos, tíos. Pero mujeres que no lo tienen ni identificado. ¿Y por qué no lo tienen identificado? Porque dentro del entorno de la pareja, con mi pareja y con mi marido, se supone que yo tengo que aceptar todas esas propuestas, quiera o no, y además prácticas, las quiera o no. Es decir, donde no hay un respeto mínimo, porque se te humilla, se te veja, se te insulta, e incluso se pasa la violencia, es decir, se te controla socialmente, económicamente, e incluso se te agrede físicamente, dudo mucho que vaya a haber unas relaciones sexuales pactadas y negociadas, es decir, cuando a los dos les apetece, con las prácticas que a los dos les apetece y para que los dos disfruten. La sensibilización es un elemento esencial para romper los mitos. Sinceramente, intervenimos casi donde nos dejan, porque justo eso, entrar en el ámbito educativo es muy complicado por toda una serie de cuestiones. Primero porque que den cabida a ese tipo de actuaciones dentro del horario escolar ya es complicado, pero además también por eso, porque haya resistencias por parte de los centros y a la hora de proponer a las familias depende qué tema. Esa sensibilización con la población adolescente y con jóvenes no solo sirve para prevenir que esa violencia se repita o se ejerza o se reciba, sino para visibilizarla dentro de ellas mismas. Cuando una mujer llegue al despacho, pues eso, que no vean a una mujer violada, sino a una mujer que ha pasado por una situación y que tiene otras muchas más que abordar.
Por tanto, el tema de la formación, de la perspectiva de género, de tener un análisis un poco depurado, dijéramos, ¿no? De que estas situaciones obedecen a causas muy concretas, que tienen parámetros que están muy incorporados, incrustados en una sociedad patriarcal. Tiene que ver con cambiar la mirada, o sea, la formación para trabajar en este ámbito de las violencias contra la mujer pasa en gran medida por un análisis interior y personal de dónde tomar conciencia de que yo he sido socializada igual en ciertos parámetros como mujer o como hombre, y que por más que yo sea feminista reproduzco a veces comportamientos y patrones machistas porque vivimos en una sociedad machista, e identificar esos puntos ciegos para poder ser consciente de qué respuesta le estás dando a las víctimas. Cuando llegan los casos a los centros y tenemos que hacer intervención y no sabemos detectar precisamente eso porque nuestra mirada no está puesta ahí, ocurre que al final, cuando una mujer va buscando justamente ese espacio de protección porque fuera no lo encuentra y entra y se encuentra delante a un profesional o a una profesional que no está entendiendo de qué está hablando, pues esa mujer al final pasa por una situación de no confianza, incluso tú de permitirte el lujo de cuestionar. Los trabajadores y las trabajadoras sociales, normalmente, no en todos los ámbitos, generamos un vínculo con las personas con las que estamos trabajando. Y gran parte de nuestra intervención se basa en ese vínculo. Muchas mujeres, cuando han sufrido una situación de violencia sexual, se lo cuentan a la persona con la que tienen esa confianza. La violencia sexual asusta, y a nivel profesional también. El saber mantenerse y el saber preguntarle a la persona que tienes delante qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, funciona. A las mujeres se les educa para que se cuiden de no sufrir la agresión, de no sufrir la violencia sexual, ¿no? O un componente que entendemos básico, la sensibilización, es dirigir el mensaje a ellos. Y no a ellos con esa idea de que es que todos son presuntos violadores, no, al revés. En esa sensibilización de hablemos qué es consentido, qué no es consentido, no es tanto para prevenir un delito, que a veces, insisto, muchas de estas violencias sexuales no son delitos, sino para hacerles conscientes de que a lo mejor lo que tú partes que es la base de algo consentido no es así. ¿Y qué hacía ella? Exacto. A las 2 de la mañana, una chica de 16 años Exacto. y borracha? Exacto. No es, vaya, o sea, la otra parte nunca. Sí, porque además es que ella se lo ha buscado y ya está justo haciendo algo que no debe hacer. Entonces, el foco se pone ahí y no se trabaja con la otra parte que habría que trabajar. Se eso pierde. De la calle es nuestra, Sí, sí. parece que es una bobada, pero es que también es nuestra. Sí. También es nuestra, ¿no? La calle es de todos y el disfrute y el crecimiento personal, las relaciones sanas, lógicamente son de todos. Pues nada, muchas gracias. Yo cerraría un poco en la conversación de hoy diciendo que todo lo que no es buen trato es maltrato. Y por tanto, así, en algo muy sencillo pero muy grande, pues seguiremos trabajando desde esta profesión, y muchas gracias por vuestra colaboración y por vuestra ayuda. Gracias.